Bienvenidos, queridos estudiantes. Una vez más, vamos a compartir con ustedes la clase de matemáticas. Y en esta ocasión estaremos trabajando con la actividad 1.1, donde se estará abordando lo que se conoce como el modelo exponencial. Y vamos a ver de qué se trata este modelo con un ejemplo. Tenemos acá el siguiente problema. Bueno, aquí tú lo tienes en pantalla. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer todo, sino que me voy a ir directamente al segundo párrafo. Pero es bueno que tú puedas leer completamente esta información. Me parece muy interesante. Entonces, en el segundo párrafo, a partir de lo que se dice anteriormente, se nos presenta, ¿verdad? Se nos presenta eh, lo siguiente. En el gráfico que se presenta pueden observarse la evolución de la cantidad de individuos de esta especie a lo largo del tiempo, partiendo de una población inicial de 50 ejemplares. Aquí tenemos el gráfico que se mencionó anteriormente y la explicación de este gráfico es sencilla. Tenemos unos números en la horizontal, en la parte que está aquí, que es la cantidad de años. Aquí viene de 0 a 0.5 años, de 0.5 a 1 año y así. Bien. Y luego tenemos de manera vertical las cantidades de individuos, ¿verdad? Según vaya pasando el tiempo. Entonces, nosotros notamos, ¿verdad? En primer lugar, que cuando hay cero individuo, cuando ha pasado cero tiempo, el cero en matemática significa el inicio de algo, la parte inicial de algo. No se determina con el número uno. En algunas ocasiones sí, pero en problemas como esto, el cero representa el inicio. Así que al inicio, ¿verdad? De de cuando comenzó este proceso de esa población de lagartija, teníamos 50. Luego, pasado 1 año, aquí tenemos en el número uno, creció a 80. Pasado otro año, creció a 128. Pasado otro año, creció a 204.8. Bien, entonces notamos que va aumentando. Muy bien. A partir de este gráfico, entonces hay que responder estas preguntas que están acá. Ya tuviste el gráfico anteriormente. La primera pregunta, ¿es cierto que la cantidad de individuos que crece anualmente es la misma? Dependiendo de lo que tú respondas, si es sí o no, entonces tiene que demostrar respondiendo esta pregunta cómo se dan cuenta. Luego, la B nos dice, es cierto que el porcentaje de crecimiento anual de individuos es el mismo. Esta pregunta se parece a la pregunta A, pero no es la misma. Fíjense bien, lean, porque aquí el truco está en leer. Si ustedes se fijan en la parte B, realmente nos está pidiendo el porcentaje de individuos. Y en la parte A es de la cantidad de individuos, que no es la misma cosa. Entonces, tú responde sí o no y después demuestra en ambas preguntas. Hay una pregunta C que es básicamente lo mismo que que la pregunta B. Así que por eso no la pusimos en esta ocasión. Ahora vamos a responder esta pregunta. Vamos a observar algo en el gráfico antes de proseguir respondiendo las preguntas. Y es que este es un gráfico
que va de manera no lineal, sino que se va formando una curva a medida que va aumentando, ¿verdad? O que va creciendo la cantidad de individuos, por el hecho de que no es una gráfica de una ecuación o de una función lineal. Entonces hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta al responder la pregunta. La pregunta, me parece a mí, se está haciendo tomando en cuenta el gráfico de manera no lineal. Bien, así que las preguntas tienen que responderse tomando en cuenta esto, porque si lo respondemos de manera lineal, entonces no se cumple lo que vamos a explicar ahora. Mira cuál es la solución. Lo primero que tú debes hacer para poder entender algo, en este caso estamos proponiendo de que primero hagas una tabla y que relaciones esos valores que te están dando. Por ejemplo, hay una parte que corresponde a la cantidad de años. Ponemos o colocamos, incluyendo el cero, cuatro números, ¿verdad? Del cero, uno, 2 y 3. Luego, la cantidad de individuos. Al principio en el gráfico notamos que el cero, cuando ha pasado 0 años, tenemos 50 individuos, porque no ha pasado ningún tiempo. Y esta es la cantidad inicial. Luego, en el segundo año, que es el número 1 aquí, tiene 80. En el tercero, perdón, tiene 128 y en el cuarto tiene 204.8. Teniendo esto en mente, notamos, respondiendo a la pregunta 1, que acá, si formamos una sucesión, porque este es un tema que continúa la secuencia anterior, si continuamos con la sucesión, notamos acá de que entre ellos, entre los años, se van llevando de a 1, ¿verdad? Va del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, se va llevando de a 1 aplicando la resta. Luego, en la siguiente sucesión que corresponde a los individuos o cantidad de individuos, tenemos una sucesión, pero una sucesión geométrica. Se va llevando de 1.6. La sucesión aritmética, acuérdate que el término posterior se obtiene sumando, ¿verdad? En el caso de que sea una sucesión creciente. Si es decreciente, entonces ya sería restando. Pero podemos observar eso, que para llegar de un término a otro, acá en esto, que observamos que se van llevando de a uno. Por ejemplo, para llegar del 0 al 1, ¿qué hay que hacer? Sumarle 1, da 1. Para llegar del 1 al 2, ¿qué hay que hacer? Sumarle 1 y queda 2. Y así. Esto es en la sucesión aritmética. Ahora, de este lado es una sucesión geométrica. Si tú te fijas, intenta, por ejemplo, eh, ir sumándole para llegar al término posterior, es decir, el término que está delante, o sea, del 50 al 80 hay 30, pero del 80 al 128 no hay 30. ¿Notas? Pero del 128 al 204 no hay 30, así que no es una sucesión aritmética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, buscarlo de manera, en vez de sumar, que vayamos multiplicando. Tú notas que si va multiplicando cada uno de esos términos por 1.6, te va a dar esas cantidades que están ahí. Así que haciendo un repaso rápido, notamos de que un lado es una sucesión aritmética y el otro es una sucesión geométrica. Bien, en la
lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la respuesta de la pregunta en el paso 2, pues aquí respondemos y después damos la razón. Yo entiendo de que sí. O sea, la pregunta es que si se van llevando de lo mismo en lo que tiene que ver con los años, con la cantidad de individuos, ¿cierto? Perdón, con los años. Esa es la pregunta. Si se va llevando de lo mismo. Claro que sí. Si lo hacemos, si vemos el gráfico de manera curva, no lineal, entonces tiene que responderse así. La razón es porque nosotros vemos que se van llevando de a uno, ¿verdad? Ahora, la pregunta 2, nosotros notamos que es una sucesión geométrica y respondemos de que sí, si lo tomamos como una sucesión geométrica. Entonces, ahí está la respuesta. Bien, entonces, en una segunda parte de este video, vamos a ver algo que es sumamente interesante, porque vamos a ver otra parte de esto. Bien, pero antes, el paso número 3, nosotros formamos una fórmula a partir de la información que ya tenemos. Acuérdate que se llama modelo exponencial. Bien, modelo exponencial. Lo único que lo vamos a cortar aquí para no hacer el video tan largo y vamos a dar una segunda parte del mismo. Así que, ¿cómo obtuvimos acá esta ecuación o esta función? Bueno, tenemos aquí f de x, que significa función de x, igual a 50. 50 es el primer término todo el tiempo. Luego tenemos la multiplicación de 1.6. Ese 1.6 es de a cuánto se van llevando ellos dividiendo el término de adelante entre el término de atrás. Notamos que da 1.6. Y aquí siempre se coloca el tiempo como una X porque eso es lo que queremos conocer. Bien, entonces habiendo dicho esto, vamos a dejar para una próxima ocasión la otra parte.